La Iglesia, con su poder incuestionable, dominaba no solo la vida espiritual, sino también los aspectos políticos y sociales de la época. Era un tiempo de fe, pero también de cuestionamientos. Las indulgencias se vendían como boletos al cielo, y la corrupción eclesiástica se infiltraba en cada rincón de la sociedad. La vida en las ciudades medievales estaba marcada por la estrechez de sus calles empedradas, el bullicio de los mercados y el sonido constante de los oficios artesanales. Las casas, amontonadas unas sobre otras, reflejaban una convivencia cercana y a menudo conflictiva. Los gremios controlaban el comercio y la producción, mientras que los ciudadanos vivían bajo la sombra del poder eclesiástico y señorial. El día a día de la gente común estaba lleno de labores arduas, devociones religiosas y una búsqueda constante de estabilidad en un mundo incierto. Entre las causas de este descontento creciente, la peste bubónica desempeñó un papel crucial. Esta devastadora pandemia, que arrasó con un tercio de la población europea en el siglo XIV, dejando una población mermada, la muerte omnipresente y la desesperación llevaron a muchos a cuestionar la autoridad de la Iglesia, que no pudo ofrecer consuelo ni soluciones ante la magnitud de la tragedia. La fe en las instituciones eclesiásticas comenzó a tambalearse, sembrando las semillas de una creciente necesidad de reforma y cambio. En medio de este turbulento contexto, surgió una invención que cambiaría el curso de la historia: la imprenta de tipos móviles, creada por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. La imprenta permitió la producción masiva de libros y otros materiales escritos, facilitando la difusión de ideas y conocimientos a una escala sin precedentes. Esta herramienta se convirtió en un poderoso aliado para aquellos que buscaban la reforma, permitiendo que las ideas de Lutero y otros reformadores se difundieran rápida y ampliamente, desafiando la autoridad de la Iglesia y abriendo nuevas vías para el pensamiento y la expresión religiosa. La Reforma Protestante, con sus raíces en el descontento y la búsqueda de autenticidad espiritual, encontró en la imprenta el vehículo perfecto para trascender fronteras y transformar sociedades. Así, en un mundo donde la fe y la duda se entrelazaban, la palabra escrita se convirtió en la nueva arma de la verdad, desatando un movimiento que reconfiguró el paisaje religioso y cultural de Europa para siempre. Antes de la invención de la imprenta, los libros eran copiados a mano, un proceso lento y costoso que limitaba enormemente el acceso al conocimiento. La imprenta democratizó la información, permitiendo que las críticas hacia la Iglesia y las propuestas de reforma se difundieran rápidamente por toda Europa. A medida que las sombras del descontento crecían, surgían voces que clamaban por un cambio. Visionarios y críticos se alzaron contra el monolito de la ortodoxia, desafiando las tradiciones establecidas y abogando por una fe más pura y auténtica. En medio de esta turbulencia, un monje alemán llamado Martín Lutero tomó la pluma y escribió las famosas 95 tesis, clavándolas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Lo que comenzó como un acto de protesta se convirtió en una revolución que sacudió los cimientos de Europa. La Reforma Protestante no solo transformó la religión, sino que también desencadenó una serie de eventos que moldearon el mundo moderno. Fue una época de conflicto y esperanza, de destrucción y renovación. Fue el nacimiento de una nueva era. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, explorando los momentos cruciales, las figuras emblemáticas y los movimientos que dieron forma a una de las transformaciones más profundas de la historia de la humanidad. Bienvenidos. En las ciudades medievales, las calles estrechas y empedradas eran un laberinto sombrío, flanqueado por altas casas construidas con madera y adobe que bloqueaban la luz del sol. Estas viviendas, con techos de paja y sin ventilación adecuada, eran oscuras y húmedas, propiciando un ambiente insalubre. El hacinamiento era común, y las condiciones de vida eran deplorables. La basura y los desperdicios se arrojaban directamente a las calles, donde un sistema de alcantarillado rudimentario consistía en canales abiertos que corrían por el medio de las calles para drenar las aguas residuales. El olor en las ciudades era penetrante y desagradable, una mezcla de desechos humanos y animales,
comida en descomposición y humo de los hogares y talleres. El agua potable provenía de pozos y del río cercano, cuyas aguas se utilizaban para lavar, desechar residuos y otras actividades domésticas. Las fuentes públicas, aunque eran un punto de encuentro para los ciudadanos, también eran focos de propagación de enfermedades. La esperanza de vida era baja, con una media de alrededor de 35 años. 1 de cada 4 niños moría antes de los 5 años, debido a la alta mortalidad infantil y las frecuentes epidemias. Las enfermedades infecciosas eran comunes, y la falta de conocimientos médicos y prácticas higiénicas contribuían a una alta tasa de mortalidad. El trabajo era arduo y las jornadas largas. Los artesanos y comerciantes llenaban las calles con sus talleres y tiendas, mientras que los mercados eran bulliciosos centros de actividad. Sin embargo, la mayoría de los habitantes vivían en la pobreza, trabajando duramente para ganar lo suficiente para sobrevivir. Este era el escenario de una Europa medieval en constante lucha por la supervivencia, donde la vida cotidiana estaba marcada por la dureza y la precariedad. En medio de este entorno sombrío, las voces clamando por una reforma encontraron un terreno fértil. La insalubridad, la falta de esperanza y la opresión eclesiástica y señorial eran el caldo de cultivo perfecto para el descontento y el anhelo de cambio. En esta amalgama de condiciones deplorables, la peste llegó a Europa cuando barcos mercantes genoveses, regresando de Crimea, arribaron a Mesina, Sicilia, trayendo consigo ratas infestadas por pulgas portadoras del mortal flagelo. En cuestión de meses, la enfermedad alcanzó los puertos del Mediterráneo y se extendió rápidamente por toda Europa. Las ciudades y pueblos densamente poblados fueron particularmente vulnerables debido a las pésimas condiciones sanitarias y la alta densidad de población. La mortalidad fue catastrófica, matando a un estimado de 25 a 50 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población europea en ese momento. Algunas ciudades y pueblos perdieron hasta el 60% de su población, sumiendo a la sociedad en un desorden profundo. Familias enteras perecieron, y muchas comunidades fueron abandonadas. El temor y la desesperación se extendieron, y en algunos lugares, los judíos fueron erróneamente culpados y perseguidos por la propagación de la peste. La escasez de mano de obra, debido a las muertes masivas, condujo a una crisis económica. Los salarios aumentaron para los trabajadores sobrevivientes, y la estructura feudal comenzó a debilitarse. Las tierras y propiedades quedaron abandonadas, y la producción agrícola disminuyó, exacerbando aún más el sufrimiento de la población. La peste negra llegó como un azote implacable, diezmando a la población sin piedad. Las campanas de la muerte resonaban incesantemente, y la desesperación se apoderaba de los corazones de los sobrevivientes. En medio de la devastación, la gente se volvió hacia la iglesia en busca de consuelo y respuestas. Pero, en lugar de encontrar refugio espiritual, se encontraron con barreras insalvables. La iglesia, incapaz de ofrecer soluciones ante la magnitud de la tragedia, vio tambalear su autoridad. La incapacidad para explicar o detener la peste erosionó la fe de muchos en las instituciones eclesiásticas, sembrando las semillas de un descontento que alimentaría la reforma protestante. El clero, envuelto en una maraña de corrupción, veía en la desesperación una oportunidad para enriquecerse. Las indulgencias, promesas de redención a cambio de oro, se convirtieron en una práctica común. Las misas, oficiadas en un latín incomprensible para el común de los fieles, alejaban aún más a la gente de la esencia de su fe. La avaricia y la falta de empatía del alto clero erosionaban la confianza de la población. Pero en medio de esta oscuridad, surgió una chispa de innovación que cambiaría todo. A mediados del siglo XV, la imprenta permitió la reproducción masiva de textos, democratizando el acceso al conocimiento. Las ideas ya no estaban confinadas a los manuscritos de los monasterios. Podían viajar rápidamente y llegar a una audiencia mucho más amplia. Con la imprenta, los llamados al cambio comenzaron a resonar con una fuerza nunca antes vista. Panfletos, libros y tratados circulaban entre la población, sembrando semillas de cuestionamiento y deseo de reforma. En este crisol de desesperación y desilusión, se gestaba una revolución.
La necesidad de un cambio era palpable, y las semillas de la Reforma protestante comenzaron a arraigarse en el corazón de aquellos que ansiaban una conexión más pura y auténtica con su fe. La imprenta, al democratizar el conocimiento, permitió que las ideas de Lutero y otros reformadores se difundieran ampliamente, desafiando la autoridad eclesiástica y ofreciendo una visión renovada de la espiritualidad. En un mundo donde la avaricia y la corrupción del clero habían alejado a muchos de su fe, la imprenta se convirtió en un arma poderosa para la transformación. En este contexto, la fe se convirtió en un campo de batalla donde la palabra escrita se alzó como la nueva espada. La imprenta no solo multiplicó textos, sino que encendió corazones y mentes, fomentando un anhelo de cambio que no podía ser ignorado. La chispa de la imprenta prendió en un terreno fértil de descontento y anhelo de autenticidad, dando inicio a una transformación que resonaría a lo largo de los siglos. Las voces que clamaban por un cambio encontraron un eco poderoso en las páginas impresas, y la fe, antes sometida a los dictados del clero corrupto, comenzó a liberarse y a buscar un camino más verdadero y luminoso. Por otro lado, la Inquisición, una institución creada por la Iglesia Católica para combatir la herejía, tuvo un impacto significativo en el contexto de la Reforma protestante. Establecida formalmente en España, la Inquisición buscaba mantener la ortodoxia religiosa y suprimir cualquier desviación de las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Aunque su objetivo inicial era vigilar y castigar a los conversos judíos y musulmanes convertidos al cristianismo que supuestamente seguían practicando sus antiguas religiones en secreto, su alcance se expandió con el tiempo, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, dando inicio a la Reforma protestante. La Inquisición ya estaba firmemente establecida. La Iglesia Católica, alarmada por la rápida propagación de las ideas reformistas, utilizó la Inquisición para reprimir a los seguidores del protestantismo. Esto incluyó la persecución de aquellos que adoptaban las doctrinas de Lutero y otros reformadores, creando un ambiente de miedo y represión en los territorios bajo la influencia de la Inquisición. Durante la Contrarreforma, un movimiento destinado a contrarrestar el avance del protestantismo y reafirmar la doctrina católica, la Inquisición se fortaleció y jugó un papel crucial. Fue utilizada para censurar libros, controlar la circulación de escritos considerados heréticos, y vigilar la ortodoxia en los sermones y enseñanzas. Estas acciones no solo intentaron sofocar el movimiento reformista, sino que también exacerbaron la polarización religiosa en Europa, contribuyendo a conflictos como la Guerra de los 30 años. La brutalidad de la Inquisición y sus métodos represivos, como la tortura y la ejecución, fueron uno de los muchos factores que alimentaron el descontento con la Iglesia Católica y fortalecieron la resolución de los reformadores. Aunque la Inquisición no fue la causa directa de la Reforma protestante, su existencia y acciones formaban parte del clima general de corrupción y abuso dentro de la Iglesia que provocó la demanda de cambios profundos. En lugar de apagar la llama del protestantismo, la Inquisición avivó el fuego de la resistencia y aceleró la marcha hacia una nueva era de renovación espiritual y transformación social. En aquellos tiempos oscuros, la corrupción había echado raíces profundas en los cimientos de la Iglesia, y los fieles, con corazones ardientes, clamaban por su purificación. Pero la tosudez de la Iglesia, sorda a estas voces, provocó rupturas que engendraron poderosas sectas protestantes, el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, como relámpagos en la tormenta. La Reforma protestante se alzó como un titán, reconfigurando el paisaje cultural, religioso, social y político de Europa. Se le atribuye el despertar de la era moderna, un periodo de renacimiento avivado por las chispas de la innovación y el cuestionamiento. Movimientos precursores habían ya señalado la putrefacción eclesiástica, pero fue el genio de la imprenta el que esparció la literatura protestante y las sagradas escrituras en lenguas comunes, encendiendo un fuego de apoyo masivo y sellando el destino de la hegemonía de la Iglesia. La jerarquía eclesiástica, papa, cardenales, obispos, sacerdotes y monjes comenzó a ejercer su poder para sus propios beneficios, olvidando la esencia espiritual que debía guiar al pueblo. La Sagrada Biblia, escrita en latín, permanecía un enigma para el vulgo. Las misas y oraciones, el Padre Nuestro y el Ave María,
resonaban en una lengua muerta para la mayoría. Aunque la Iglesia dictaba su interpretación del mensaje de Jesucristo, muchos practicaban una fusión de cristianismo y antiguas creencias paganas. La inaccesibilidad de las enseñanzas eclesiásticas, sumada a la opulencia del clero, fomentó movimientos reformistas desde el siglo VII y, según algunos relatos, incluso antes. Estos movimientos, etiquetados como herejías, fueron aplastados con violencia por la Iglesia, desesperada por mantener su dominio. Entre los primeros rebeldes estaban los paulicianos, que clamaban por un retorno a la pureza del cristianismo primitivo y la vida de San Pablo, rechazando los sacramentos de la Iglesia. Estos valientes insurgentes fueron lapidados, quemados en la hoguera o desterrados, mártires en la eterna lucha por la verdad. Otros movimientos surgieron con fuerza similar, como los bogomilos y los cátaros. En la misma línea de desafío a la autoridad eclesiástica, el clérigo, filósofo y teólogo inglés John Wycliffe alzó su voz contra el lujoso estilo de vida y la arrogancia de la Iglesia. Argumentaba que la Biblia debía estar al alcance de todos, no confinada a unos pocos privilegiados que la interpretaban para mantener el poder jerárquico. Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés en la Biblia Wycliffe, o probablemente dirigió a sus colaboradores en esta noble empresa. Wycliffe proclamaba que las Escrituras eran la única autoridad legítima y que la jerarquía de la Iglesia, incluido el Papa, no estaba en concordancia con la palabra divina. Difundió sus ideas revolucionarias a través de predicadores laicos y panfletos impresos mediante xilografía, encendiendo sin quererlo la chispa de la sangrienta revuelta de los campesinos. Al desafiar el orden establecido, falleció debido a un accidente cerebrovascular y fue condenado como hereje póstumamente. Sus restos fueron exhumados y quemados. Wycliffe inspiró a Janus, filósofo, teólogo y rector de la Universidad Carlos de Praga. Hus preservó los escritos de Wycliffe y abogó fervientemente por la reforma. Criticó con especial fervor la venta de indulgencias, documentos que la Iglesia vendía para reducir el tiempo en el purgatorio. Al principio, sus demandas fueron toleradas, pero cuando cuestionó la validez de las indulgencias y la autoridad del Papa, fue arrestado y quemado en la hoguera en 1415. Sus seguidores continuaron la lucha, llevando a la reforma bohemia y las guerras husitas, un conflicto entre los husitas reformistas y los partidarios de la Iglesia, quienes finalmente salieron victoriosos. Aunque hoy en día estos reformistas son venerados como pioneros de la Reforma, no hay evidencia de que influyeran en el más célebre de todos, Martín Lutero. Lutero, un monje alemán, también protestó vehementemente contra la venta de indulgencias. Independientemente de las fechas que se elijan para la Reforma protestante, Martín Lutero desempeñó un papel fundamental. Sus escritos, su carisma y su inteligencia desataron un movimiento que él jamás había imaginado. Estos relatos épicos de desafío y transformación reflejan la lucha incansable por la pureza espiritual y la justicia divina, marcando el amanecer de una nueva era en la historia de la humanidad. Martín Lutero desató un torbellino al publicar una serie de argumentos bajo el título Diputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias, conocidas como las 95 tesis. La leyenda cuenta que Lutero clavó estas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, aunque este acto heroico ha sido cuestionado recientemente. Independientemente de si las colgó en la iglesia o las envió a su obispo, lo cierto es que se esparcieron con la velocidad del rayo por toda Alemania en 1518, y alcanzaron las tierras de Inglaterra y Francia en 1519, gracias al poder de la imprenta. Lutero proclamaba que si Dios había decretado una pena de purgatorio, el Papa no tenía autoridad alguna para acortarla, y si, de hecho, tuviera tal poder, debería aliviar el sufrimiento de las almas, liberándolas sin pedir nada a cambio. Declaraba enfáticamente: por tanto, sostengo que el Papa no tiene poder sobre el purgatorio. Si el Papa tiene realmente el poder de liberar a cualquiera del purgatorio, ¿por qué, en nombre del amor, no suprime el purgatorio liberándolos a todos? Si por vil dinero ha liberado a incontables almas, ¿por qué, en nombre del más santo amor, no vacía todo el lugar? Decir que son liberadas en cuanto la moneda resuena en el cofre es incitar a la codicia. El Papa haría mejor en regalar todo sin pago. El único poder que tiene el Papa sobre el purgatorio es el de orar por las almas,
y este poder es ejercido por cualquier sacerdote o cura en su parroquia. Cuestionando la venta de indulgencias, Lutero lanzó un desafío directo a la autoridad del Papa y toda la jerarquía de la Iglesia, en una poderosa referencia a Romanos, la 1 y 17, que declara: los justos han de vivir en la fe. Lutero afirmó que no debería haber intermediarios entre el creyente y Dios. Solo la Escritura debe guiar el camino del cristiano, no los preceptos de la Iglesia. En este acto de valentía, Lutero no solo desafió a una institución milenaria, sino que también encendió la llama de la Reforma, marcando un antes y un después en la historia del cristianismo. Así, se gestó un movimiento que no solo cuestionó el poder terrenal de la Iglesia, sino que también propuso un retorno a la pureza de la fe, liberando a millones de almas de la opresión espiritual y abriendo las puertas a una nueva era de libertad religiosa. El Papa León X, harto de enviar emisarios que intentaran hacer razonar a Martín Lutero, lo amenazó con la excomunión si no se retractaba de sus afirmaciones. En un acto de audacia y desafío, Lutero quemó públicamente el edicto papal, conocido como Bula Papal en Wittenberg, y así fue excomulgado. Según la doctrina eclesiástica, esto significaba que Lutero ya no estaba en estado de gracia con Dios y debía ser evitado por los creyentes. Fue entonces convocado a un enfrentamiento con las autoridades civiles en la ciudad de Worms, en una asamblea conocida como la Dieta de Worms, donde nuevamente se le instó a retractarse, pero él se negó valientemente. Lutero contaba con la promesa de un salvoconducto otorgado por Federico III, el Sabio, un noble y elector de Sajonia, uno de los príncipes que tenían el poder de elegir al emperador del Sacro Imperio Romano. Federico III, simpatizante de las ideas de Lutero, orquestó un falso secuestro tras la Dieta de Worms y lo escondió en el castillo de Wartburg. Allí, Lutero escribió algunas de sus obras más conocidas, entre ellas su traducción de la Biblia al alemán. Gracias a la imprenta, la Biblia alemana de Lutero se difundió rápidamente, disponible a bajo costo y convirtiéndose en un bestseller. Su audaz desafío a la autoridad religiosa inspiró a otros a seguir su ejemplo. Sin embargo, aunque no era su intención ni lo apoyaba, este movimiento desató la guerra de los campesinos alemanes. Esta revuelta fracasó, en parte, cuando Lutero condenó la violencia que amenazaba a la aristocracia, incluidos sus protectores como Federico el Sabio. A pesar de sus esfuerzos por moderar la situación, los actos de Lutero habían encendido una chispa revolucionaria que se extendió desde Alemania hacia otros países, marcando el comienzo de una nueva era en la lucha por la libertad religiosa y la reforma eclesiástica. Mientras tanto, otros reformadores llegaron a conclusiones similares de manera independiente. Ulrico Zwinglio, sacerdote y filósofo en Suiza, ya predicaba una reforma de la Iglesia. Zwinglio fue influenciado por el filósofo, sacerdote y académico holandés Erasmo de Rotterdam, quien también abogaba por una reforma interna de la Iglesia. Aunque Zwinglio y Lutero compartían muchas opiniones, como el rechazo a las indulgencias, la veneración de los santos, los días de ayuno y los símbolos en las iglesias, diferían en la interpretación de la Eucaristía. Zwinglio consideraba que el énfasis excesivo en la recreación de la última cena rozaba la idolatría, mientras que Lutero la veía como esencial para la fe cristiana. Otro importante reformador, influenciado por Lutero, fue Juan Calvino. Nacido en Francia, Calvino fue abogado antes de convertirse en teólogo. Su amigo, Nicolas Cop, defensor de la Reforma, fue forzado a abandonar su cargo en el Collège Royal de París y a huir a Basilea, Suiza, debido a las acusaciones de partidarios hostiles de la Iglesia Católica. En este escenario de cambio y desafío, las ideas de Lutero, Melanchthon, Zwinglio y Calvino se entrelazaron y divergieron, sembrando las semillas de una nueva era en la historia religiosa de Europa. La chispa de la Reforma no solo desafió el poder eclesiástico establecido, sino que también encendió un fuego de transformación que se extendió a lo largo y ancho del continente, redefiniendo el paisaje espiritual y doctrinal de la época. La institución de la religión cristiana de Juan Calvino subrayaba la primacía del individuo en su relación con Dios, afirmando que no era necesario ningún intermediario y que la Iglesia Católica contradecía las enseñanzas bíblicas. Para Calvino,
Dios había otorgado al individuo los medios para conectarse con lo divino directamente, y la sencillez estaba en el corazón del mensaje cristiano. Sus opiniones conservadoras y su insistencia en la prioridad de las Escrituras, así como su persecución de los considerados herejes o libertinos, elevaron su estatus de rebelde reformista a defensor de la fe, un cristianismo definido fuera de las estructuras de la Iglesia Católica. Estos reformadores respondían a preocupaciones espirituales y a los abusos de la Iglesia, pero también hubo quienes reconocieron el valor práctico del movimiento reformista. Entre estos, el más famoso fue el rey Enrique VIII de Inglaterra, quien comprendió que expulsando el poder de la Iglesia, él podía asumir ese poder y apoderarse de sus riquezas. A menudo se cita a Enrique VIII como el rey que solicitó el divorcio al Papa, que fue denegado, y como respuesta fundó la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, los problemas conyugales de Enrique VIII fueron solo un aspecto del comienzo de la Reforma en Inglaterra. La Iglesia poseía grandes extensiones de tierra que no pagaban impuestos, y, al separarse de ella, el rey podía obtener ingresos sustanciales, eliminando al mismo tiempo el poder político del Papa y el clero. Muchos otros príncipes y nobles apoyaron la Reforma por motivos similares. La Iglesia, como una entidad política poderosa, había tenido influencia en los derechos sobre tierras, sucesiones e incluso guerras durante siglos. Al alinearse con la causa protestante, esos nobles ganaron mayor autonomía y poder. Sin embargo, la separación de la Iglesia no fue ni pacífica ni amistosa. Muchas personas fueron asesinadas, y se destruyeron monasterios, iglesias y obras de arte religioso. En Escocia, el reformista John Knox instigó la destrucción de monasterios, conventos e iglesias de manera tan extensiva que muchos quedaron reducidos a ruinas. En este contexto de convulsión y cambio, las ideas de Calvino sobre la relación directa con Dios y la prioridad de las Escrituras resonaron poderosamente. Su visión radical, junto con las acciones pragmáticas de líderes como Enrique VIII, forjaron un camino de reforma que sacudió los cimientos del poder eclesiástico y transformó el paisaje religioso y político de Europa para siempre. Los conflictos religiosos en Europa alcanzaron un momento de resolución, al menos oficialmente, con la Paz de Augsburgo en 1555. Este acuerdo permitía a los monarcas elegir entre el catolicismo romano y el luteranismo como la religión oficial de sus territorios, imponiendo así su confesión de fe a su pueblo. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia Católica al movimiento protestante, conocida como la Contrarreforma, aunque remedió algunos abusos, incluida la abolición de las indulgencias e implementó otras reformas significativas, extendió los conflictos en su intento de reconvertir las regiones protestantes. Las tensiones entre protestantes y católicos finalmente desencadenaron la devastadora Guerra de los 30 años que resultó en la muerte de unos 8 millones de personas y devastó los territorios del Sacro Imperio Romano. La Paz de Westfalia, que puso fin a este conflicto, reafirmó los principios de la Paz de Augsburgo y extendió la libertad religiosa para practicar la propia fe en privado cuando ésta difería de la religión oficial del país. Esta paz es considerada, en términos generales, como el final de la Reforma. Los efectos de la Reforma protestante fueron profundos y de largo alcance. Las tasas de alfabetización aumentaron notablemente, ya que se alentó a los protestantes a leer la Biblia por sí mismos, haciendo de la educación una prioridad. El concepto de propaganda se estableció para difundir los planes de individuos o grupos. La imprenta y los libros producidos a gran escala se convirtieron en elementos centrales de la sociedad. Los ideales democráticos se hicieron más aceptables y se fortalecieron los estados-nación con un creciente sentimiento de nacionalismo. La era de los descubrimientos también experimentó la influencia de la Reforma, ya que los países católicos europeos intentaron colonizar el llamado Nuevo Mundo para expandir su fe, un esfuerzo que luego imitaron los grupos protestantes. Las consecuencias de la Reforma fueron tan vastas y variadas que resultan casi imposibles de enumerar por completo, y ninguno de los protagonistas principales pudo haber previsto el impacto monumental que sus acciones tendrían en la historia mundial. La respuesta inicial de la Iglesia a los argumentos de Lutero fue tajante: si cada persona pudiera interpretar la Biblia a su antojo, sin una autoridad central reconocida,
cada uno consideraría su interpretación como la correcta ante los ojos de Dios. La Iglesia sostenía que era imprescindible contar con una única institución que guiara a los creyentes en la búsqueda de la voluntad divina. De lo contrario, cada facción se erigiría como portadora de la verdad absoluta, y, en efecto, esto es precisamente lo que ocurrió, dando lugar a una multitud de denominaciones protestantes. Cuando se analiza la Reforma protestante en términos históricos, muchos académicos argumentan que este movimiento no ha concluido, ya que continuamente emergen nuevas sectas que reclaman poseer la verdadera interpretación divina. Esta fragmentación constante refleja la dinámica inicial que Lutero desencadenó, la idea de que la fe y la interpretación de la Escritura no deben estar centralizadas, sino que son cuestiones profundamente personales y sujetas a la percepción individual. Así, la Reforma protestante, lejos de ser un evento acotado en el tiempo, se revela como un proceso en curso, un flujo ininterrumpido de interpretación y reinterpretación de la fe que sigue redefiniendo el paisaje religioso global. Las múltiples denominaciones que surgieron y siguen surgiendo atestiguan la persistente búsqueda de los fieles por acercarse a lo que consideran la auténtica voluntad de Dios, en un vasto y diversificado mosaico de creencias y doctrinas. Si este recorrido por la fascinante historia de la Reforma protestante te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del cristianismo. Hasta la próxima aventura histórica.